Plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Jueves 4 de julio, 9:02 de la mañana, con un Santiago muy frío. Deben haber por lo menos 6-7 grados, yo creo, más o menos. Les mandamos un saludo también a los ciudadanos de Estados Unidos que están en su día nacional. Así que, por supuesto, las bolsas hoy día están cerradas, día feriado, y la economía, a pesar de que sigue funcionando, se ralentiza un poco en el día de hoy en el país del norte. Les invito a ver este programa a través de nuestro canal de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Twitter y por supuesto seguirnos en todas esas redes sociales, más Instagram. También a revivir los capítulos a través de Spotify y escucharnos por supuesto en el 92.9 FM. Bueno, y antes que nada le quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciador de Clave Morse que nos acompaña desde el día de hoy y esperamos que por mucho tiempo. Comunidad Feliz. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoresdechile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominio más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoresdechile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Además, en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Nos vamos con las cifras. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Las cifras de hoy, la UEF está en 37.586,87 pesos, el dólar 947,05 y el euro 1.022,83. Ya hace rato que pasamos esa barrera psicológica de los 1.000 pesos con el euro. El cobre va subiendo, está en $4,56 la libra, un poco más que ayer, y la verdad es que pasó los 4,5 que hace rato que no los pasaba, hace unas 2 semanas yo creo más o menos, así que son buenas noticias siempre. El petróleo Brent está en $86.386 el barril y el petróleo WTI en $83,36 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. El IPSA ayer registró la mayor subida en más de 2 meses. Los índices bursátiles estadounidenses primero terminaron con cifras mixtas el pasado miércoles, o sea, el día de ayer, tras datos que apuntaron al debilitamiento de la economía y aumentaron la esperanza de que la Reserva Federal inicie en septiembre su política de relajación monetaria. Por otro lado, la Bolsa de Santiago avanzó con fuerza en la sesión. El IPSA subió un 2,34% a 1.534,61 puntos. Fue su mayor alza diaria desde el 29 de abril de este año. Entre las subidas más destacadas se encuentran las acciones de SQM, que aumentaron un 4,47%. Y hoy día más vamos a esperar cifras en Estados Unidos que tienen que ver con cifras laborales. Vamos a ver cómo están. En un rato más seguramente van a estar disponibles, las vamos a comentar mañana también. Venta de vehículos nuevos se contrae en el primer semestre. La venta de vehículos nuevos cayó un 10,5% en el primer semestre del 2024, con 142.486 unidades vendidas, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC. En junio, las ventas disminuyeron un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando 22.567 unidades.
La baja se atribuye a las condiciones económicas y crediticias desfavorables, así como a la falta de regulación clara en el sector automotriz. Toyota, Chevrolet y Suzuki lideran las ventas con un crecimiento significativo de los vehículos híbridos. Y también dentro de lo que está pasando aquí a nivel nacional, Arauco invertirá casi $100 millones en planta de Ñuble en medio del repliegue de este sector. La empresa Arauco anunció una inversión de casi $100 millones para modernizar su planta en Ñuble con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. Este anuncio se produce en un contexto de reducción de actividades en el sector marcado por desafíos económicos y ambientales, que de hecho lo hemos conversado en Clave Morse anteriormente, y esta inversión busca posicionar a la planta como una instalación de vanguardia en el tratamiento de celulosa, contribuyendo al desarrollo económico de la región y fortaleciendo la presencia de la compañía en el mercado global. Así que siempre son buenas noticias una inversión como esta, especialmente cuando sabemos que las inversiones han bajado bastante, no la inversión extranjera directa, sino las inversiones en Chile de empresas chilenas. Así que esta es una súper buena noticia para la región del Ñuble, pero también para toda la economía en general, porque significa empleo, significa creación de empresas también, o de proveedores que están alrededor de las empresas más grandes. Así que una buena noticia. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, les quiero contar que todos sabemos que el sector eléctrico está en alerta, ¿no es cierto?, para enfrentar este shock tarifario. También la gente está en alerta, los usuarios, las pymes, etcétera. Y el gobierno está tratando de buscar la forma, ¿no es cierto?, de aumentar también de aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas, y propusieron 3 puntos para poder lograrlo, que tienen que ver con el tema tributario, ¿ya? Yo solamente lo voy a mencionar porque nuestro invitado, que lo voy a presentar, ya lo va a explicar un poco más. Uno, una sobretasa del impuesto verde, ¿no es cierto?, de $5 la tonelada de CO2 emitido a 10 toneladas de CO2 a $10. A $10, bien. Una sobretasa a los grandes consumidores, a las industrias, ¿no es cierto?, por el cargo por servicio público, y lo que más se ha conversado, ¿no es cierto?, una mayor recaudación fiscal derivada del impuesto del valor agregado, el IVA, que se va a generar, ¿no es cierto? Pero para explicarlo bien en detalle cada uno de estos aspectos, como hacemos en Clave Morse, que es codificar la economía, los negocios y este temazo, que es el tema del aumento de las tarifas eléctricas, está con nosotros en el estudio de La Clave don Rodrigo Castillo, exdirector de Empresas Eléctricas y actual socio en Táctica Abogados. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que cambiamos absolutamente nuestro entrevistado que teníamos hoy día, porque este es un tema que hay que entenderlo bien, la gente tiene que entenderlo bien. Me disculpa el entrevistado cambiado. No, si la contingencia es así, y además lo tienen que entender también las empresas y las pymes, que hemos conversado aquí, que las pymes van a ser unas de las más afectadas, ¿no es cierto?, cuando tienen quizás, por ejemplo, un almacén que tiene 2 lugares para refrigerar comida, unas pequeñas plantas. Es súper complejo. A ver, vamos por partes. Entonces, destinar la recaudación adicional del IVA. Déjame partir un paso atrás y voy a hacerme cargo de tu pregunta directamente. Lo que hoy día sabemos es que, producto del descongelamiento de las tarifas que han estado congeladas desde el año 2019, vamos a experimentar un aumento en el precio de la energía muy significativo, en promedio del orden del 50-60%, y digo en promedio porque tal como ha salido en la prensa, etcétera, esto varía por regiones, por niveles de consumo, etcétera. Por lo tanto, algunos puede que tengan algo menos y algunos algo más que estos promedios. Sin embargo, ya estos promedios son muy significativos. Sí, bastante. Imaginémonos que una cuenta, si estábamos pagando hoy día 30.000 o 40.000 pesos, vamos a estar pagando 45.000 a 60.000. Por lo tanto, evidentemente es un aumento que altera la economía de las familias, pero tal como tú has dicho, especialmente para las pymes, especialmente para aquellas pymes más pequeñas, además un almacén, una botillería, un restaurante, etcétera. Esto influye también en los costos de prestar sus propios servicios. Por lo tanto, evidentemente genera un efecto que no sé si la palabra sea mayor, pero más directo en la economía de esa pyme.
para efectos de hacerse cargo, al menos parcialmente, de los efectos de esta alza de tarifa. En primer lugar, el gobierno ha dicho algo que yo apoyo. Las tarifas deben ser sinceradas. Claro. No podemos seguir con las tarifas congeladas por algo muy simple. Mantener congeladas las tarifas nos está costando más de $100 millones al mes. Al mes. La deuda aumenta en $100 millones por mes mientras mantengamos congeladas las tarifas. O sea, había que hacerlo ahora no es una opción. Claro. No es una opción. Dicho esto, lo que se había planteado y aprobado en una ley en abril de este año era que, como una forma de paliar al menos parcialmente estos aumentos, se iba a entregar un subsidio, y un subsidio que iba a llegar potencialmente al 45% de las familias más vulnerables de acuerdo al registro de hogares. Sin embargo, en el presupuesto, la plata estaba calculada para un número mucho menor que el total del potencial. Así es. Lo que ha dicho el gobierno es que van a presentar una nueva ley que triplica el número de beneficiados por el subsidio. Para poder lograr esto, también el gobierno lo ha dicho insistentemente el ministro de Hacienda, no hay plata. El presupuesto del año está totalmente tomado, no hay ningún espacio fiscal y por lo tanto se requieren nuevos ingresos. Para esos efectos, y tal como tú has explicado, hay 3 fuentes que se han planteado para estos ingresos. Una es un aumento temporal, habrá que ver por cuánto tiempo se mantiene, a el impuesto al carbono, a las emisiones de carbono, claro, de $5. Hoy día son $5, se aumenta en $5. Ya, para que también expliquemos a la audiencia, hay que tener claro de que ese es un impuesto que se le cobra a la generación de energía, no limpia, digamos. Eso es una novedad en realidad, porque ¿ya? por mucho tiempo este impuesto se le cobraba a todos los generadores que retiraban. Exactamente. Hoy día sí, hoy día está acotado a aquellas empresas que no son renovables, digamos. Claro. El impuesto al carbono en Chile es muy barato. El promedio mundial anda en los 20, 25 y hasta $30. Por lo tanto, ir de 5 a 10 no parece algo descabellado y te diría que es una de las medidas que probablemente no debería tener mucha reticencia de parte del mundo político que debe aprobarla. Yeah. El segundo... Es barato, perdón que te interrumpa, es barato. ¿Por qué es tan barato en Chile tomando en cuenta que estamos todo en proceso de descarbonización súper fuerte? Bueno, te diría que por lo mismo, porque para esas mismas empresas a las cuales se les va a cobrar este impuesto, el costo de cerrar las centrales de carbón es bien alto. Ya. Por lo tanto, tengo la impresión, yo no estoy del gobierno, así que solo estoy especulando y con la información que tengo, que uno de los motivos tenía que ver con que se prefirió presionar para que se cerraran las centrales de carbón más que presionar para aumentar el impuesto. Perfecto, y ahora se va a aumentar ese impuesto. Se va a duplicar en forma temporal, insisto, por el periodo en el cual dure porque también el subsidio es temporal. Sí, claro. Se piensa que va a llegar al 2027. ¿Por qué al 2027? Porque se entiende que a partir del año 2026, en forma natural, por el vencimiento de los contratos más caros del sistema y la entrada de nuevos contratos más baratos renovables al sistema, las tarifas van a tender a disminuir en forma natural y por lo tanto eso va a permitir más espacio para poder ir retirando este subsidio. Perfecto, ya. Esa es la primera. La segunda es el IVA. Parte. Ya, el IVA, yo lo que leí es que finalmente este IVA, ¿no es cierto?, que va a ser también gradualmente se va a ir sumando, significa, según, digamos, lo que espera Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que al final llegue a unos 247 mil millones que van a ser destinados a financiar en parte tal cual. Tal cual. A ver, pero ese es un cálculo, porque también algunos senadores dijeron que ese estaba mal hecho ese cálculo, que ellos pensaban que era más. Entonces ahí se armó una discusión. A ver, es que yo creo que la discusión más bien tiene que ver con la manera de calcularlo, que es habitual, digamos. No es que uno está diciendo la verdad y el otro no, sino más bien diferencias de cálculo. Pero yendo a lo formal, la cuenta de la luz que recibimos todos los chilenos está grabada con IVA. Igual como cuando vamos a comprar al supermercado, etcétera. Tiene cargado el IVA. Si pensamos que esa cuenta de la luz va a aumentar en, digamos, un 50%, significa que el Estado va a recaudar, por concepto de IVA sobre la cuenta de la luz, un 50% más de lo que estaba recaudando. Claro.
Obvio. Eso significa una recaudación, voy a dar un número aproximado, del orden de los 400.000 millones. Lo que han dicho es que solo una parte de esto va a ser destinada al subsidio y otra va a ser destinada a IVA, es decir, a los gastos generales del Estado. Y de ahí viene la discusión, cuánto de la mayor recaudación se destina a subsidio, cuánto no, etcétera. Sí, porque ese IVA ya tenía un destino, digamos. O a ver, un destino. En Chile, y esto es bien importante decirlo, la Constitución establece, y de hecho esto lo han establecido todas las constituciones modernas hacia atrás, que en Chile no existen impuestos con un destino específico. Exactamente. Por lo tanto, acá de lo que estamos hablando es de aumentar la recaudación general del Estado y que el Estado tome la decisión de utilizar una parte de esta recaudación general en un propósito determinado, como podría ocuparla en construir más hospitales, más calles, más seguridad, etcétera. Por lo tanto, los recursos públicos generales siempre están compitiendo entre sí por distintas prioridades. En este caso, una parte significativa de esta mayor recaudación sería destinada a aumentar el porcentaje de familias merecedoras del subsidio. Ahora, ¿eso pasa con la recaudación del IVA tanto con clientes regulados y no regulados? Todo esto está. Explicar también cuál es la diferencia. Todas las cuentas están cargadas con IVA. Ahora, la diferencia entre clientes regulados y no regulados es la siguiente. Los clientes pequeños, y se entiende por pequeños en el caso de Chile aquellos que tienen una potencia instalada de 500 kilos o más. 500 kilos o más es bien grande, para que nos entendamos. No es una botillería ni una panadería. Puede ser una pequeña planta, por ejemplo. Por ejemplo, un frigorífico grande, etcétera. Son clientes a los que se les permite negociar directamente sus tarifas con su suministrador. ¿Por qué? Porque se entiende que justamente por su tamaño están en condiciones de poder pararse de igual a igual, digamos, con el suministrador a negociar una tarifa. En cambio, los clientes residenciales y todas las pequeñas pymes, como decíamos, el almacén, la botillería, el restaurante, etcétera, son clientes regulados. Es decir, estamos obligados a comprar energía de su empresa distribuidora. La empresa distribuidora, a su vez, está obligada a comprar la energía en licitaciones públicas, reguladas. Al final, la empresa distribuidora simplemente hace el cheque. Todas las decisiones las toma el Estado, especialmente la Comisión Nacional de Energía. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hoy día el precio regulado suele ser mayor que el precio libre. ¿Por qué? Porque los clientes regulados arrastramos una historia de contratos hacia atrás. Los contratos de energía son de muy largo plazo y entran en vigencia en largo plazo. Entonces hoy día estamos viviendo el pasado. Tenemos todavía vigentes contratos que se celebraron hace 15 años, 14 años, 13 años. ¿Y las tarifas cada cuánto tiempo se actualizan? Cada 6 meses el Estado dicta un decreto en el cual lo que hace es tomar el promedio de precios de todos los contratos que están vigentes en un momento determinado e indexarlos a los indexadores que hayan sido definidos en el mismo contrato, que no son necesariamente los mismos. Entonces, uno de los motivos, de hecho, por los cuales la energía va a subir tanto al descongelarla en estos 5 años, se debe a 3 factores. Uno, que los contratos, todos ellos, están expresados en dólares. En el año 2019 el dólar estaba como en 6.70, hoy día, lo acabamos de decir, supera los 900 hace rato, ha pasado más allá de los 1.000, por lo tanto, la parte que es dólar de todo esto es muy significativa. Lo segundo es que muchos de estos contratos estaban indexados al llamado CPI, al IPC norteamericano, que solía ser muy bajo y muy estable. Sin embargo, producto de la pandemia y como ocurrió en prácticamente todo el mundo, tuvimos récord de inflación, incluido Estados Unidos, que superó las 2 cifras por primera vez en su historia. Por lo tanto, ese factor que solía ser pequeño y estable se desbandó. Y el tercero tiene que ver con que algunos de estos contratos están indexados al carbón, al precio internacional del carbón y del gas, y producto de la guerra con Ucrania, estos precios también se fueron a las nubes. Entonces tuvimos una tormenta perfecta durante los últimos 5 años que explica un aumento tan significativo del precio. Y este aumento tarifario, interesante ese punto, este aumento tarifario ¿contamina un poco las futuras indexaciones en la tarifa? No, lo que se hace ahora justamente es, a partir de ahora, sincerar la realidad. En adelante, por lo tanto, ahora vamos a comenzar a pagar los contratos a su precio en pesos
ya no congelados, sino que en pesos con el dólar actual, por lo tanto mucho más alto que el del año 2019, con todos los indexadores aplicados, etcétera. Por lo tanto, la tarifa se sincera. Pero al mismo tiempo lo que ocurre es que hemos acumulado una deuda de cerca de 6.500 millones de dólares que también debe comenzar a pagarse. Se va a pagar en un muy largo plazo, más de 10 años. Sí, claro. Sin embargo, aún así es una parte bien significativa del aumento que vamos a experimentar. Estamos hablando con Rodrigo Castillo, exdirector de Empresa Eléctrica y actual socio en Táctica Abogado, sobre el tema de la subida tarifaria, pero principalmente estas 3 propuestas que hizo el gobierno ayer. Vamos en la segunda y tengo una pregunta de la segunda también. ¿Hay precedentes de que alguna vez se haya hecho algo así, de que mediante la recaudación del IVA de la cuenta de electricidad se vaya a un subsidio para la misma cuenta de electricidad? No. ¿O algo similar? No, a ver, déjame ir por parte. No para la cuenta eléctrica, porque en el caso de la cuenta eléctrica, si bien en la ley está establecido desde hace mucho tiempo, existía un subsidio que era contingente, que podía o no gatillarse a decisión del Estado si las cuentas aumentaban más de un 5 o 10%. En general había funcionado muy mal y había sido muy poco aplicado. Y no habíamos llegado siquiera a esta discusión. Ya. En otras áreas, yo te diría que yo no recuerdo que haya habido una relación tan directa al momento de explicar el origen de los fondos. Pero recordemos, por ejemplo, que varias veces que se ha subido el IVA en Chile ha sido para financiar propósitos específicos, especialmente reconstrucciones. Claro. De hecho, si ustedes recuerdan, el origen remoto del IVA tiene que ver con financiar reconstrucciones después de terremotos, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que se aumente, se utilicen recursos del IVA, voy a decirlo así, se utilicen recursos del IVA para financiar una política pública social como esta, sí, es algo habitual. Perfecto. Ya, entonces tenemos el impuesto verde a la emisión de carbono, tenemos la recaudación adicional del IVA para el subsidio. ¿Y cuál es la tercera propuesta? El tercero tiene que ver con lo que se llaman el cargo por servicio público, el cargo por servicio, que es bien complicado, pero en realidad no hace falta explicarlo en detalle para que se entienda el concepto. Todos aquellos actores del sistema que hacen retiros de energía del sistema, entre ellos, por ejemplo, todas las generadoras que retiran para cubrir sus contratos y los grandes clientes que le compran directamente a las generadoras y hacen retiros directos del sistema, por ejemplo, las grandes mineras, etcétera, pagan un cargo especial que financia muchas cosas. No quiero entrar en ese detalle porque en realidad no es relevante para estos efectos, y lo que se está planteando es aumentar en alguna medida ese cargo y que por lo tanto los grandes clientes de algún modo hagan un subsidio cruzado en favor de los clientes de menores ingresos y por lo tanto y también de menor consumo. Si tú me preguntas a mí, ese punto, el tercer punto, me parece el más dudoso de todos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque en definitiva los dos primeros lo que hacen es generar recursos a partir de impuestos existentes y del erario público. Este tercero es hacer política pública con plata ajena, digamos. Es decir, hoy día el mundo de la minería, por ejemplo, ha planteado que ya les han aumentado el royalty, ya les ha aumentado los impuestos, esto no estaba en la cartera y esto al final del camino es una especie de impuesto adicional. Sin embargo, y esto es probablemente lo que no está en tus 3 puntos, también se ha estado discutiendo el que al menos una parte de estos recursos provenga del subsidio que hoy día estamos pagándole a los llamados pequeños medios de generación distribuida. Exactamente, ya. Los llamados PMGD, de nuevo para que se entienda, en el año 2004, cuando esto era casi una especie de laboratorio, idea piloto en Chile, el que pudieran haber pequeños medios de generación distribuida, solar, eólico, ¿cuánto habrán etcétera. hoy día en Chile? Hoy día muchísimos, de hecho hoy día tenemos cerca de 3.000 megas de capacidad instalada, para una demanda máxima del sistema de 10.000 o 11.000 megas. ¿Y los PMG hasta cuánto pueden? Hasta 9 megas cada uno de ellos. Sin embargo, hoy día los dueños de estos PMGD, que cada uno de ellos es relativamente pequeño, 9 megas no es tan chico, es Melipilla entero, pero si bien la unidad en sí misma puede no ser tan grande, suelen ser de propiedad
de pocos actores muy grandes. El caso más clásico es el fondo de inversión BlackRock, sí, que es dueño como del 10 o 15% de la capacidad de PMGD. Y dado que pusimos un subsidio que venía de otra época, con otro propósito, que se nos salió de las manos, que nos está costando como $500 millones al año. Piensa que estamos vueltos locos para encontrar 100 millones al año para el subsidio. Claro. Hoy día le estamos pagando un subsidio a estas unidades de sobre $500 millones al año. Y eso tiene que sincerarse en algún momento también. La verdad es que hoy día hay un transitorio que les permite seguir recibiendo estos ingresos que en mi opinión son totalmente injustificados hasta como 13 años más. Por lo tanto, todavía queda mucho tiempo. Y por lo tanto, se ha estado discutiendo, vamos a ver la letra chica, el que al menos una parte de estos fondos provengan de este subsidio, lo cual podría al menos compensar en alguna medida el aumento de costos para la minería, por ejemplo, claro, porque los mineros, los grandes clientes en general, doy el ejemplo de los mineros porque son de los más importantes, hoy día son ellos los que están pagando, en conjunto con los demás generadores tradicionales, le están pagando este subsidio a los pequeños medios de generación distribuida. Lo que yo no quisiera que ocurriera, y que se podría entender en alguna medida de lo que se ha planteado que los PMGD puedan venderle directamente a las empresas distribuidoras y que por lo tanto sean las empresas distribuidoras las que compren esta energía subsidiada y se la vendan a los clientes. ¿Por qué? Porque el costo de esa energía todavía es algo más barato que el costo promedio de los contratos. Pero eso sería vestir un santo para desvestir otro, porque tú le estarías quitando más o menos el 20% de la demanda a los actuales generadores que hicieron inversiones, muchos de ellos renovables, y le estarías entregando una licitación por la ventana a estos pequeños medios de generación distribuida. En mi opinión, el problema está en que estamos dándoles un subsidio injustificado y por lo tanto los recursos deben provenir de menores subsidios, no simplemente de reemplazar la fuente del subsidio. ¿Cómo proyectas que salga humo blanco a estas tres propuestas del gobierno? Porque hay que hacerlo rápido también. A ver, yo te diría que la voluntad de aumentar el subsidio es transversal. Hay quienes a su vez están planteando mantener congeladas las tarifas, cosa que, como he dicho, primero el gobierno, afortunadamente, y lo apoyo, ha dicho que no lo van a hacer. Pero la voluntad de aumentar el subsidio es transversal. La discusión es cuál es la fuente de financiamiento. Yo tengo fe en que, dada la magnitud del problema, dado que este problema comienza ahora, hoy día, ya hoy día las cuentas, cuando nuestros medidores están girando hoy, ya son más caros de lo que eran la semana pasada. Lo que pasa es que todavía no nos llega la cuenta y no nos hemos dado cuenta. Es tan grave, es tan cercano en el tiempo, que yo tengo fe en que la política va a estar a la altura y se va a llegar a un acuerdo respecto de tanto cuál va a ser el nuevo monto de subsidios como la fuente de financiamiento de estos subsidios. Rodrigo Castillo, exdirector de Empresas Eléctricas y actual socio de Táctica Abogados, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y hacernos esta explicación académica, pero increíble. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y espero, son temas difíciles, así que espero haber sido lo más didáctico posible. Oye, a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar junto a Bárbara Hughes de Endeavor en nuestro bloque de emprendimiento, de innovación, de startup y scale-ups, y además vamos a entrevistar a Andrés Leiva, fundador de Bidesk.